¿Cómo están? Buenas noches. Voy a dar una respuesta. Voy a dar respuesta a lo que comentaba Román Cabrera en el video, en los comentarios del video, donde hice la invitación para que participaran en este espacio, en este canal de espacio transcognitivo. Voy a generar rápidamente. Ustedes saben que estoy tratando de generar rápidamente algunas respuestas para posteriormente continuar con este diálogo, y lo que nos dice o me pregunta Román Cabrera es ¿cuál es la relación entre la inteligencia artificial y la transcognición? Tengo algunas notas. Por ejemplo, la transcognición es un diálogo abierto entre diferentes elementos. La transcognición es ese proceso por el cual se genera un diálogo abierto donde ambas partes, obviamente estamos hablando de partes de seres humanos. Aquí la cuestión es que en un diálogo entre personas hay un proceso transcognitivo. Por ejemplo, profesor-estudiante, ya tenemos un proceso transcognitivo en el cual dos cogniciones están en diálogo, están en una relación dialéctica y se está generando aprendizaje. Bueno, en este caso, por ejemplo, si nos vamos a algo muy grande, la transcognición, y este dato lo encontré en internet, en un diálogo de pueblos originarios, la transcognición se da en el diálogo entre pueblos originarios, en el diálogo de saberes, donde hay un aprendizaje sobre las cuestiones de la cultura, los saberes, la sociedad, cómo se organiza diferentes grupos, y hay un aprendizaje generando nuevos procesos dentro de esta cultura. Entonces, si nos quedamos, por ejemplo, el diálogo entre cognición humana y cognición artificial, entonces, ¿qué se va a generar? Ese proceso, y es lo súper interesante en esto, es el proceso de la transcognición, y no porque la cognición artificial le vaya a responder a la cognición humana en un sentido consciente, no, sino que la cognición humana se expande hacia la cognición artificial, llámese robótica, llámese de otra índole, pero son las dos cogniciones en una relación donde la humana se expande, y a mí en lo personal eso me parece sumamente interesante por el hecho de que el ser humano genera extensiones de sí mismo constantemente. Bueno, aquí la cognición se expande. Entonces, las habilidades del ser humano se expandirían hacia, vamos a decirlo filosóficamente, su ser en el mundo. La cognición genera un ser en el mundo expandido. Estaríamos hablando en el contexto del transhumanismo. Entonces, aquí la cuestión de el diálogo entre cognición humana e inteligencia artificial, se genera una transcognición en el sentido de que hay un aprendizaje y hay en la inteligencia artificial una mejora en el desarrollo de los programas. En este caso, estaríamos viendo que hay una relación dialéctica. Hay una relación dialéctica entre ambas cogniciones. Entonces, bueno, aquí la cuestión es que la artificialidad hace que se genere en la naturalidad de la cognición otras conceptualizaciones. Pero como mencioné en un principio, aquí lo que estamos tratando de hacer, o estoy tratando de hacer, es dar respuestas rápidas, ensayar respuestas rápidas para seguir generando líneas de investigación. Muchísimas gracias, Román Cabrera. Dejo ahí una primera respuesta, pero la investigación sigue, porque en realidad la transcognición es un tema sumamente interesante de enriquecimiento, y que nos puede generar muchísimos conceptos, muchísimas ideas complejas,
podemos ver la transcognición en el cine, la transcognición en los cómics, la transcognición en la ciencia ficción, en la literatura, la transcognición en procesos reales, como este diálogo de saberes que menciono, la transcognición en el proceso pedagógico, es decir, en todo estamos inmersos en la transcognición. Ese es el fin incluso de este espacio transcognitivo, que generemos un diálogo de saberes donde estamos compartiendo y construyendo conocimiento. Gracias y buenas noches.